Buenas noches, auditorio de Plataforma Radio Digital. Les damos las gracias, les damos la bienvenida a su programa Por el Cuidado de la Creación del Movimiento Católico Mundial por el Clima, capítulo Toluca. Y a nombre de mis compañeros te damos la bienvenida al programa Miguel Ángel, que Miguel Ángel es director de la revista Ambiental News. Y siempre estos temas relativos al medio ambiente nos los reporta a nivel nacional y a nivel mundial. Buenas noches, Miguel Ángel, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches. Buenas noches a todo nuestro auditorio y a la gente de producción. Muchas gracias. ¿Y qué nos tienes ahora de noticias, Miguel Ángel? Pues vamos a hablar del desperdicio de comida. Ok, adelante. Fíjate que México y el mundo entero enfrentan un grave problema de hambre y de desnutrición. De acuerdo con una investigación de la Organización de las Naciones Unidas, en 2019 aproximadamente 931 millones de toneladas de alimentos disponibles para los consumidores terminaron en la basura de hogares, restaurantes y otros servicios alimentarios del mundo. En su índice de desperdicio de alimentos 2021, que elaboró la ONU como parte de los esfuerzos para reducir el desperdicio de comida en el mundo y al mismo tiempo la contaminación, la ONU dice que en promedio se tira el 17% de la comida producida. Esta información fue publicada originalmente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA. En México se estima que 27 millones de personas, esto es casi el 25% de la población, Es un número importante, sí. viven en pobreza alimentaria y que el 12.5% padece de desnutrición crónica, según los datos de hambre y pobreza de The Hunger Project. A pesar de esas cifras, México está entre los países que más comida desperdicia por persona al año, solo en América Latina. Seguramente tú, Carmen, y algunos de nuestros radioescuchas se preguntarán por qué nos debería importar este problema y cómo afecta al medio ambiente. Empecemos entonces por preguntar quién desperdicia tanta comida. A nivel mundial, cada persona tira anualmente 121 kilogramos de alimentos. 74 de esos kilos se desperdician en casa, ya sea porque sobró algo de la comida preparada que se pidió a domicilio, o se compraron carnes, frutas y verduras de más y se echaron a perder. Debemos entender como desperdicio de alimentos no solo la comida preparada, sino también las partes no comestibles como los huesos, cáscaras y semillas. Entonces, más de la mitad de la comida desperdiciada proviene de los hogares. Otro 26% pertenece al rubro de servicio de alimentos, como restaurantes y hoteles. Por último, 13% proviene del comercio, como serían los supermercados, los mercados o las pequeñas tiendas. Como quiera que sea, el estudio de la ONU encontró como uno de los principales descubrimientos que el desperdicio de comida es un problema global y no, como muchos pensarían, exclusivo del mundo desarrollado. El informe halló que en casi todos los países la cantidad de comida que se tira es sustancial, independientemente del nivel de ingresos de la población. Muestra información estadística de 54 países. Ahí se encontró que no se trata de un problema de las naciones donde el consumidor compra de más, sino que afecta a todo el mundo, independientemente de su condición de desarrollado, subdesarrollado o en vías de desarrollo. Los niveles de residuos a escala doméstica son muy similares en los estados con ingresos altos, medio altos y medio bajos. Como ejemplo, en Nigeria y Ruanda se tiran 189 y 164 kilos per cápita al año, mientras en Holanda y Estados Unidos el desperdicio es de entre 50 y 59 kilos anuales. En América Latina, Belice desperdicia 53 kilos por persona cada año. Brasil, 60. Colombia, 70.
y México 94 kilogramos. Ay, qué vergüenza. ¿Cuáles son las consecuencias? El desperdicio de alimentos tiene efectos ambientales, sociales y económicos. Entre el 8 y 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero están asociadas con los alimentos que no se consumen. Según Inge Andersen, directora ejecutiva del PNUMA, reducir la comida que se produce y se tira reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también mejoraría la disponibilidad de alimentos. Entonces, es momento de detenernos a pensar en este problema, sobre todo cuando estamos en un mundo donde el porcentaje de pobreza y de pobreza alimentaria ha aumentado considerablemente debido a la pandemia por la COVID-19. Hoy es cuando tenemos que hacer conciencia sobre el consumo y los desperdicios de alimento en los hogares, considerando que en 2019 había 690 millones de personas afectadas por el hambre, lo cual es aproximadamente 5 veces la población de México. Créanme que esa cifra debe haberse incrementado fuertemente en estos 2 últimos años debido a la crisis sanitaria, que redujo la producción de alimentos por un lado y la posibilidad de adquirirlos por el otro. ¿Cómo podemos desperdiciar menos comida? La ONU emitió una serie de sugerencias para desechar menos alimentos en casa. Primero, comprar de forma planificada y la cantidad exacta de porciones. Segundo, llevar un registro de lo que se compra y de lo que efectivamente se usa. Esto para tenerlo en cuenta durante la siguiente compra. Tercero, ver y entender las fechas de caducidad de determinados productos. En caso de que un alimento vaya a vencer pronto su fecha de vigencia, se puede congelar para aumentar su duración. Finalmente, compostar los desechos orgánicos en casa. Realmente son consejos sencillos y fáciles de seguir que podrían ayudar en mucho a reducir el desperdicio de alimentos, que es en verdad criminal. Vamos a tocar otro tema, Carmen. Si has oído hablar del Golfo de California Sí, y sabes que se volvió un poco famoso hace muchos años porque los japoneses encontraron la forma de crear perlas sintéticas, cultivar perlas, y entonces las cultivaban ahí y se las llevaban a Japón y regresaban ya como collares, como aretes, como una serie de ornamentos, especialmente para las mujeres. Posteriormente se hizo famoso el Golfo de Cortés, porque ahí viven la totoaba, una especie de pez que se volvió famosa porque la medicina tradicional china la utiliza para combatir ciertas enfermedades y le atribuyen ciertas características afrodisíacas. Llegó a tal grado, o llega más bien a tal grado su fama, pues que el crimen organizado se interesó en el negocio y se metió de lleno. Pero al capturar la totoaba, pues se llevaban de corbata a una especie endémica mexicana, a la única marsopa mexicana que conocemos como la vaquita marina. Hace muchos años yo tuve el honor de ser de los primeros en hablar del peligro en que estaba la vaquita marina. Lo hice entonces para el Instituto Mexicano de la Radio, donde colaboraba y donde muchos de ellos me decían que gracias a los comentarios que sacábamos ahí cada semana se habían enterado de la existencia de la vaquita marina, y pues ahora parece que me va a tocar ver su extinción. Porque fíjate que el gobierno mexicano ha abandonado a su suerte a este mamífero marino endémico de nuestro país, y pues prácticamente decretó ya la extinción. Hace años, cuando empecé a hablar de la vaquita marina, había poco más de 100 ejemplares que estaban registrados. A la fecha quedan aproximadamente una decena de ellos, y pues prácticamente están esperando que
el momento en que ya no existe más, ¿no? Y la semana pasada, el gobierno de México, te decía, pues abandonó a su suerte a la vaquita marina y con ello dictaminó de hecho su extinción, ya que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SEDAR, definió nuevos indicadores para la vigilancia de actividades de pesca de embarcaciones menores y mayores en el norte del Golfo de California. Esto es la zona de tolerancia cero, que era una zona donde no se podía pescar y no se podían tirar redes de enmalle, pues prácticamente desapareció. Y ahora, en un esquema por demás engañoso, la CEDAR y la Secretaría de Medio Ambiente dicen que van a proteger a la vaquita marina y a la totoaba, definiendo ciertas medidas para limitar la pesca. De acuerdo con ambientalistas que fueron citados por la agencia de noticias AP, las autoridades dejarán al mamífero marino más amenazado del mundo expuesto a las redes agalleras en las que quedan atrapadas y se ahogan. La CEDAR publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que establece los indicadores, factores detonantes y acciones predeterminadas de conformidad con el artículo 17 de la disposición por la que se regulan artes, sistemas, métodos, técnicas y horarios para la realización de actividades de pesca con embarcaciones mayores y menores en zonas marinas mexicanas en el norte del Golfo de California, y se establecen sitios de desembarque, así como el uso de sistemas de monitoreo de los navíos. Con esta medida, el gobierno de México puso fin oficialmente a la política de mantener una zona libre de pesca alrededor de las últimas vaquitas marinas que sobreviven y que se estiman en menos de una decena. La medida, que entró en vigor el pasado fin de semana, tras su publicación en el Diario Oficial, sustituye la zona libre de pesca de cero tolerancia con una escala variable de sanciones en caso de que se registren reiterados avistamientos de más de 60 barcos en la región. O sea, no es de si los ven una vez, es de que si los ven repetidas veces, entonces pensarían en actuar. ¿Qué nos indica esto? Pues que México ha sido incapaz de implementar las restricciones actuales que prohibían la presencia de embarcaciones en esa pequeña zona, por lo que los castigos de la escala variable también parecen estar condenados a la inobservancia. La medida deja a la vaquita marina expuesta a las redes que colocan los pescadores para la captura de la totoaba, un pez cuya vejiga natatoria es considerada una exquisitez y un afrodisíaco en China, por lo cual se vende en miles de dólares el kilo, y lo cual hizo que el crimen organizado se involucrara en el tráfico. La SADER informó que utilizará el 60% de su personal de seguridad si observan 20 barcos pesqueros en la zona restringida. Es una tontería. Se esperan a contar embarcaciones dentro de una zona que era de cero tolerancia, donde no se permitía ninguna embarcación. Se acabó el concepto de cero tolerancia, que por lo menos permitía proteger a la vaquita marina. El Alto Golfo de California es el único lugar del mundo donde vive la vaquita marina. También era el único mamífero marino endémico de México. La Secretaría de Medio Ambiente, en vez de cuestionar la medida, la avaló. Considera que la disminución en el número de vaquitas marinas y el tamaño del área donde se les ha visto en los últimos años justifica la reducción de la zona de protección que en teoría abarcaba la mayor parte del Alto Golfo, desde el delta del río Colorado hasta la localidad pesquera de San Felipe y cerca de Puerto Peñasco, en Sonora. La CEDAR y la Semarnat manejaron sendos comunicados de prensa donde engañan a la población al señalar que el gobierno de México establece esquemas para determinar cierres de zonas de pesca para proteger a la vaquita marina a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, cuando en realidad lo que hicieron fue decretar su fecha de extinción. Es una verdadera vergüenza para México. Así es, Miguel Ángel, eso es penoso.
Y no nada más en eso de la vaquita marina, sino en muchas cosas. Existen ya regulaciones en la legislación de protección de especies, se supone de protección de muchas otras cosas, de protección de ríos, por ejemplo. Sí, Pero así es. a la hora de hacer cumplir la legislación, a la hora en que se deben de poner en práctica esa legislación, todo el mundo voltea para otro lado, tanto autoridades como empresarios, como en este caso pues son pescadores, ¿no? El gobierno siempre se hace de la vista gorda y esas leyes ya establecidas en nuestra constitución, nadie las respeta, ¿eh? Nadie. Entonces, no me extraña y desde luego que pues es una insensibilidad. Cuando esas regulaciones pierden su eficacia, pues obviamente el descuido tiene consecuencias muy graves, ¿no? Muchas especies ya han desaparecido y no las vamos a volver a ver nunca por los cambios climáticos y por muchos descuidos. Pero esta información sobre la vaquita, yo recuerdo que ya tiene un tiempo y las autoridades han sido informadas de que está en peligro de extinción y en lugar de establecer normas más estrictas y un control y vigilancia, pues van para atrás las leyes, ¿no? Así es. Van para Además, atrás, nadie la respeta. así es. Además, la totuaba también es una especie en peligro de extinción. La tahuada también está en peligro. La totoaba también. Perdón, la totuaba. Sí, sí están en riesgo, lo sé bien. Y qué triste, ¿no? Pero sí, todos los temas ambientales yo los veo muy descuidados en nuestro país, muy descuidados, ¿eh? Totalmente. Y que solamente los ciudadanos, los activistas, los que estamos interesados en el medio ambiente, somos los que de alguna manera podemos apoyar con algunas acciones, ¿no? Con algunos eventos. Y somos más responsables nosotros que el mismo gobierno al que pagamos porque lo haga bien, ¿verdad? Es correcto. Entonces Y, sí, hay que superar eso. Y esta noticia de México, 94 kilogramos por persona tirados aquí en nuestro país. ¡Qué y, de- barbaridad! ¿Mm? y en nuestras casas. Y en nuestras propias casas, eso es cierto, ¿eh? Es muy común. A mí también me ha pasado que compré de más y cuando ya quiero prepararlo, pues ya se me echó a perder. Sí me ha pasado. Pero también es cierto de que tenemos que disciplinarnos más en cuanto a esas compras, siempre llevar la lista de lo que estrictamente necesitamos. En primer lugar, porque el planeta no lo demanda y en segundo lugar, porque no es justo tirar los alimentos. Hay mucha gente que muere de hambre y no es justo para ellos, ¿no? Que nosotros nos demos el lujo de desperdiciar. Y efectivamente, con el COVID ya la comida se fue hasta los cielos, ¿verdad? Ya ahí se han encarecido muchos productos de la canasta básica y cada día van a ser más inaccesibles y si no tenemos disciplina para cuidarlos y para crecerlos en nuestros hogares, porque eso sería lo ideal, ¿no? Que las familias aprendamos a cosechar nuestros alimentos y a lo mejor haciendo eso le damos más valor, le vemos su valor auténtico, ¿verdad? A lo que vale la comida. Y sobre todo ahora que los cambios climáticos amenazan muchos cultivos, amenazan muchas áreas con sequías o con inundaciones, pues obviamente debemos valorar muchísimo más lo que significa tener cosechas, ¿no? Y por Es otro lado, bueno, pues también aprender a consumir mejor cuando uno va de compras al mercado o al súper o a donde sea, pues también tenemos que tener disciplina de comprar sin empaques, sin bolsas de plástico y comprar aquello que realmente se necesita. No es amenazar la economía de nuestro país, sino simplemente tener más disciplina y más conciencia. Si nosotros somos menos consumistas, obviamente esos empresarios dueños de esos cultivos o de ciertos productos, pues van a cambiar hacia cosas que sean mucho más nutritivas, más económicas. Tienen que cambiar su forma de operar, ¿no? Y de dar ese servicio de alimentos. Pero nosotros tenemos que marcar esa diferencia, tenemos que ir marcando las tendencias de consumo, entonces ellos toman ya sus medidas, ¿verdad? Y hacen lo correcto. Más aparte, todas las tierras de cultivo sacrificadas, ¿verdad? Para que se estén desperdiciando.
Imagínate cuántos bosques ya se perdieron para cultivar alimentos y que se estén desperdiciando y tirando a la basura. Eso yo le llamaría un pecado ambiental muy grande, Así es. ¿verdad? Y es penoso que en México tengamos ese gran rango de desperdicios. Sí, que seamos el país que más desperdicia en América Latina. Así es como necesitamos de verdad compostar, aprender a compostar en donde podamos, ¿no? Aún con espacios pequeñitos, aprender a hacer composta. Sí es importante para evitar esa pena tan grande de desperdiciar y estar sacrificando uso de suelo para que se logren esos cultivos y si finalmente pues no aprovechables, ¿no? No aprovechados por la gente. Sí es un punto bien importante, Miguel Ángel, bien importante este. Sí, y además, pues, al desperdiciar menos alimentos, pues también produciremos menos gases de efecto invernadero y menos contaminación. Así es. Ahí se necesita educación integral, ¿no? Por ejemplo, acá en el capítulo Toluca existe un proyecto que se llama Adopta una lombriz. En ese proyecto, la comunidad de la parroquia junta sus botellas de plástico, de refrescos y eso, las rellenan con cáscara de mango, con cáscara de plátano, con cáscara de desperdicios, y de ahí se forma un lixiviado y se da alimento a esas lombrices, ¿no? Que tienen sus cunas térmicas. Y luego ya esas lombrices sirven para fertilizar tierras de cultivo y para otros usos, incluso para como alimento también se manejan. Pero pues la idea principal es que fertilicen los suelos de cultivo. Entonces, hay muchas maneras de ingeniárselas para que esos desperdicios tengan un bien más adelante, ¿no? Que se aprovechen bien para algo que va a servir y sobre todo para estas lombricitas. Es un Sí, proyecto que pueden adoptar otras parroquias incluso, ¿eh? pues hay que Otras. buscar la forma de difundirlo Así es. pues yo pongo a la disposición del movimiento y de todas las personas que quieran hacer este tipo de, de cursos para darlos a conocer, y difundirlos y decirle a la gente cómo podemos trabajar en conjunto para tener un mejor planeta. Claro, pues sí, sí estamos buscando que esto tenga difusión y que se instale en todos lados, no nada más en las parroquias, sino en fraccionamientos y en donde sea posible, en donde sea necesario hacerlo. Sí, hay Claro que que sí. fomentar los Ujú. huertos urbanos. Así es. Y sí te tomo la palabra, ¿eh? Cualquier apoyo que nos puedas dar para eso, bienvenido ese apoyo. Claro que sí, esa difusión y esas, a lo mejor hasta estrategias, ¿no? Para diseñar, para que el proyecto crezca más rápido y más eficientemente. Uy, sí, yo te tomo la palabra, Miguel Ángel, claro que sí. Cuenta con el apoyo de Ambiental News. Sí, claro que sí. Sí, Por te cierto, tomo la palabra. por cierto, déjame comentarte que esta semana en Ambiental News estamos publicando unas fotos que son de vergüenza del tiradero de basura en el mundo. Son unas fotos de la ONU que hizo un concurso a través de la Convención de Basilea. Hizo un concurso para pues los tiraderos de basura. Y pues les recomiendo que entren a verlas en ambientalnews.mx y de verdad les va a dar vergüenza lo que van a ver. Es una serie de fotografías que enviaron a la ONU y que la ONU subió en sus páginas de la Convención de Basilea y que estamos reproduciendo aquí en Ambiental News, pues como una forma de tratar de que la gente tome conciencia. Oye, pues Imagínate sí, que, si nos las puedes pasar, te lo vamos a agradecer mucho. imagínate que lo que era un cauce de un río en Bangladesh Ajá. es un tiradero de basura y sobre todo de plásticos. Ujú. Aquí en México tú puedes llegar, si vas así a lugares medio aislados donde hay ríos y arroyitos y todo eso, tú puedes ver cómo los camiones, hasta los camiones municipales de pequeñas alcaldías, con todo el descaro, en lugar de irlos a llevar a los rellenos sanitarios, ¡púmbale al río! Porque el río pues se los lleva y nadie los volvió a ver, ¿no? Y se evitan el problema de tener los rellenos sanitarios que también causan problemas graves, que también pueden dañar acuíferos, como es el caso de acá
que tenemos varios casos por esta zona, ¿no? Y pero sí, y el reciclaje además, ¿no? Esos tiraderos de basura, solamente el 10% se recicla acá en México y se tienen ya que formar cooperativas de un reciclaje mucho más intenso, mucho más eficaz. Y también tiene que haber cambios en la regulación, en las normas, para que ese reciclaje pues sea un poco más productivo, ¿no? Modelos que ya existen en Europa que se puedan tomar acá en México, se pueden hacer acá en México, son bien económicos, producen energía, ¿verdad? Esos proyectos, por ejemplo, con algas marinas. Ya hay muchos proyectos de granjas con algas marinas y esas algas pues son excelentes para producir la energía que se necesita. Ya puede ser electricidad, puede ser oxígeno, porque también producen oxígeno, absorben dióxido de carbono. Y son proyectos que ahorita la reforma petrolera y la reforma que hizo recientemente el gobierno, pues no los permite y sin embargo serían una grande solución al problema del reciclaje. Una grande solución serían. Y ahorita voy a estar, precisamente en el programa vamos a estar transmitiendo algunas técnicas, alguna información sobre el reciclaje, ¿verdad? Unos jóvenes bueno, son 3 personas ahí que están en un proyecto interesante y nos están compartiendo aquí en el capítulo Toluca para Plataforma Radio Digital. Muy bien, pues los Así es. escucharemos Claro, y te invito veremos. a escucharlos. Claro que sí, con mucho Y, gusto. muchas gracias, Miguel Ángel, y te doy las gracias a nombre de mis compañeros y a nombre del auditorio de Plataforma Radio Digital por estar aquí con nosotros y pasarnos las noticias más frescas en cuanto al medio ambiente. Te lo agradecemos muchísimo, Miguel Ángel, y te esperamos con el próximo reporte. El gusto es mío, Carmen, y gracias por el espacio. Y aquí estaremos la próxima semana con todo gusto. No, al contrario, gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien.